Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández. Hoy día voy a compartirles un salmo más, es el Salmo número 46. Por si gustan en este momento sacar su Biblia, vamos a comenzar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios es nuestro refugio y fortaleza, socorro siempre, a mano en momentos de angustia. Por eso, si hay temblor no temeremos, o si al fondo del mar caen los montes. Aunque sus aguas rujan y se encrespen, y los montes a su ímpetu retiemblen, el Señor Sabaoth está con nosotros. Es nuestro baluarte, el Dios de Jacob. Un río sus brazos regocijan, a la ciudad de Dios, santifica las moradas del Altísimo. Dios está en ella, no puede ceder. Dios la socorre al despuntar la aurora. Los pueblos bramaban, los reinos en marcha se ponían. Él eleva su voz y el mundo se hunde. El Señor Sabaoth está con nosotros. Es nuestro baluarte, el Dios de Jacob. Vengan a ver las hazañas del Señor y los estragos que causó a la tierra. Pone fin a la guerra en todo el país. Rompe el arco y en dos partes la lanza y consume los carros en el fuego. Paren y reconozcan que soy Dios, muy por encima de los pueblos y muy alto sobre la tierra. El Señor Sabaoth está con nosotros. Es nuestro baluarte, el Dios de Jacob. Amén, amén, aleluya. Aunque los ríos estén muy caudalosos, aunque el mar esté muy embravecido y los montes caigan arriba del mar, nada sucederá, porque nosotros tenemos nuestra confianza en el Todopoderoso, en el Dios de Jacob, en el Dios en el que desde aquellos entonces aquellos hermanos nuestros conocieron. También nosotros le damos su reconocimiento al Dios, el que nos ha salvado en todo momento. Y siempre hay que poner nuestra confianza en Él. No hay nadie más en el que nosotros podamos confiar. Así suceda lo que suceda, veamos problemas a nuestro alrededor, veamos que hay guerras, que hay dificultades en la vida. Si nuestra confianza está puesta en Dios, no hay por qué temer. Es lo que este rey David decía a nuestro Dios y a las gentes que lo rodeaban, porque él sabía en quién tenía puesta su confianza. Y así nosotros también, hermanos, conocemos en quién tenemos nuestra confianza puesta. Nuestro Dios no nos va a abandonar. Si sabemos bien que nuestro Dios en momentos muy angustiosos, en momentos muy difíciles, nos ha levantado, ¿por qué vamos a tener miedo? No hay el por qué temer de las cosas. Dice aquí en los primeros versículos, Dios es nuestro refugio y fortaleza, socorro siempre a mano en momentos de angustia. Socorro siempre a mano en momentos de angustia. Y es la realidad. No hay nada que nos pueda estar haciendo sentir desesperados, porque nuestro Señor es nuestro refugio y no va a sucedernos absolutamente nada. El Señor siempre nos va a proteger. Es nuestro baluarte. Es el Dios en el que siempre hemos creído. Es el Dios en el que no vamos a quedar defraudados, porque sabemos que no ha habido un día de la vida en que nosotros digamos, pues nuestro Señor hoy no nos ayudó, nuestro Señor hoy nos abandonó totalmente. Cuando eso suceda en nuestra vida, es porque el Señor está probándonos, nos va a poner una prueba para reconocer nuestra fe, para reconocer si en realidad tenemos nuestra fe puesta en Él. Eso es lo que el Señor hace con sus hijos amados. Todos aquellos que están reconociendo a Dios Todopoderoso, que lo reconocen como su baluarte, su fuerza, su potencia, no va a quedar defraudado. Tenemos que reconocer a nuestro Dios, que sin Él nada y con Él todo. Dice en el versículo 4, aunque sus aguas rujan y se encrespen, y los montes a su ímpetu retiemblen, el Señor Sabaoth está con nosotros. Es nuestro baluarte, el Dios de Jacob.
Es nuestro baluarte el Dios de Jacob. Fíjese, es nuestra fuerza en todo, el Dios de Jacob. Sabemos bien, mis hermanos, que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el Dios en el que siempre hemos creído. Jesús, nuestro Señor, vino a traer un cambio en nuestra vida. Un cambio para todo el mundo, para que las cosas no sean como en aquel entonces. Y en Jesús nosotros tenemos también toda nuestra confianza. Dios Padre nos lo envió para que creyéramos en Él, para que nos salvara de los pecados, para que tengamos una vida plena, una vida eterna. Eso es lo que nuestro Señor Jesús vino a hacer por usted y vino a hacer por mí. Y por eso nuestra confianza debe estar siempre puesta en Dios. Nuestra confianza, no debemos dudar de nuestro Dios. No debe existir ninguna duda en los prodigios que Él ha hecho en tu vida, que ha hecho en mi vida. Tal vez mucha gente ha de decir, pero ¿qué prodigios? Todo lo que nosotros en los momentos de angustia, en los momentos de dificultad, el Señor ha estado allí. Tal vez usted no se ha dado cuenta de eso, pero el Señor le ha salvado, le ha ayudado en esos momentos difíciles. Y por eso debemos nosotros alabarle, glorificarle, darle gracias por todo eso. Al igual que el rey David hacía, él siempre alababa a Dios porque sabía que en los momentos angustiosos Dios lo iba a salvar, Dios lo iba a arrancar de aquel problema tan difícil que él no iba a poder resolver. Recordemos todas esas dificultades que los reyes de aquel entonces pasaron. No era fácil para ellos estar protegiendo al pueblo, el pueblo de Israel, de Judá. Todo ese pueblo era protegido por el rey en aquel entonces. Y el rey tenía que salir al frente de todo lo que sucediera en la ciudad y en su gente, ¿verdad? Él cuidaba de todos y era bien amado. Y no solamente por la gente, sino por Dios. Dios amaba al rey David. Y por eso el rey David componía estos bellos poemas, estas bellas canciones, estos bellos salmos que nosotros en la actualidad aún nos deleitamos al leerlos, ¿verdad? Es algo hermoso, hermanos, que vivamos reconociendo a nuestro Dios como nuestra fuerza. No debemos olvidarnos de Él. Si no quiere usted ser olvidado por Él, tenemos que acordarnos siempre de todo lo que Él ha hecho en tu vida, en la mía. Dice en el versículo 5, un río, sus brazos regocijan a la ciudad de Dios. Santifica las moradas del Altísimo. Dios está en ella, no puede ceder. Dios la socorre al despuntar la aurora. Dios la socorre. Nada, hermanos, aunque en los primeros versículos, como decían, que los ríos se desborden y los montes caigan en el mar. O sea, todo lo que suceda a tu alrededor, todo lo que tú sientes que en ese día te está sucediendo fuertemente, si tú pones tu confianza en Dios, no te va a suceder nada. Pero esa es la confianza plena que debemos poner en Él. Y eso es lo que desafortunadamente no nos pasa por la mente. Cuando estamos con un problema, no nos acordamos de Dios. No nos acordamos de que Él nos puede arrancar aquel problema. No nos acordamos de que Él es nuestro socorro. Dice que al despuntar la aurora, somos socorridos. Antes de lo pensado, el Señor ya te socorrió. Pero, hermanos, nosotros tenemos que poner algo de nuestra parte, darle gracias a Dios en todo momento. En los momentos difíciles, démosle gracias a Dios. Glorifiquémosle. Así como Él hace tanto por ti, hace tanto por mí, nosotros también poner de nuestra parte, amar a nuestro Dios, que tanto se merece ser amado. Si imagina que no existiera un Dios a nuestro alrededor, ¿qué sería de nosotros?
cualquiera a nuestro alrededor nos tratara mal, nos golpeara, tal vez hasta nos mataran. Habría tanta maldad en el mundo, seríamos como unos animales. No hubiera temor, no hubiera miedos, no hubiera nada en nuestro caminar, porque no tuviéramos un Dios. Pero gracias que tenemos a Dios y que reconocemos que por Él vivimos, que por Él fuimos formados y que por Él estamos aquí, es algo muy hermoso. Y tenemos que agradecer todo esto a nuestro Señor. No dejar que la gente que no conoce o que habla mal de Dios, no dejar que la maldad de esa persona, de aquel que te está tratando de sacar de tu religión, no permitas que la maldad entre en tu corazón. Porque a veces sucede, a veces escuchamos a personas que nos están hablando mal de Dios, que Dios no existe, que Dios esto, que Dios el otro. Y hay veces que la demás gente que no tiene su confianza en Dios pone en duda a Dios. Y no debe sucedernos esto, hermanos. A nosotros que conocemos de Dios ya desde hace mucho tiempo, no hay el por qué dudar de Él, ni mucho menos hacer caso de las personas que te están tratando de sacar de la fe, de lo que tú conoces. La fe que tú has puesto en Dios, que no se acabe, que siga ahí tu fe puesta en el Señor. No debemos abandonarle. Dice en el 7, dice, los pueblos bramaban, los reinos en marcha se ponían. Él eleva su voz y el mundo se hunde. El Señor Sabaoth está con nosotros. Es nuestro baluarte, el Dios de Jacob. Es nuestra fuerza, hermanos. Yo les he estado diciendo en este salmo que Dios es la fuerza plena en ti, es la fuerza plena en mí. Cuando vivimos una enfermedad, perdemos nuestra confianza. Y eso es normal, hermanos, perder nuestra confianza en Dios, pero no nos olvidemos de que si volvemos a nuestra fe, el Señor nos va a arrancar de aquello que tú tienes, que yo tengo. Es difícil pensar en un Dios todopoderoso cuando tú estás metido hasta las chanclas con tu problema, con tu enfermedad. Pero sí existe. Dios existe y Dios te va a arrancar de todo aquello que te está doliendo, de todo aquello que te está haciendo sufrir, de aquel problema que no puedes solucionar. Dios te va a arrancar. Lo dice claramente su palabra. Este salmo bello que estoy leyendo en este momento del rey David. Este rey no dudaba de su gran amor. Sabía bien que el Señor lo iba a arrancar de todas sus angustias, de todos sus problemas. No iba a haber nada que no pudiera él realizar con la ayuda de Dios. Y es la confianza que nosotros debemos depositar en el Todopoderoso. Pero se nos olvida. De repente nos sucede algo, una pequeña cosa, ni siquiera es tan grande a veces lo que nos sucede, y perdemos nuestra confianza en Dios. Es que no debe de suceder eso en nuestra vida. Como cristianos que somos, no debe existir la duda en ti, no debe existir la duda de nuestro Dios. ¿Por qué? Sabemos bien, hermanos, que todos vamos a sufrir en este mundo. No venimos a pasarla bien. Va a haber sufrimientos, va a haber golpes difíciles que tal vez no vamos a poder levantarnos de ellos aquí en la tierra. Pero si ponemos nuestra confianza en Dios, seremos levantados allá en lo alto, allá junto a Dios. Y en eso era lo que los santos creían. Los santos sufrieron mucho desprecios, cosas malas que la gente les hacía, pero ellos tenían su confianza, su fe puesta en Dios. No importaba lo que les sucediera. Ellos no caían en el pecado, no permitían que el pecado los hiciera recaer, porque sabían bien que al caer en el pecado,
iban a perder ellos esa oportunidad de estar junto al Señor. Y eso debemos de pensarlo claramente en nuestra vida. Que un día, si tenemos confianza, si tenemos la fe, vamos a estar junto a Dios. De eso no debe existir ninguna duda. Y esa es la confianza que el rey David y muchos reyes que fueron buenos, que se comportaron bien, tuvieron la fe de que un día también iban a ser eternos. En aquel entonces, obviamente, que no se hablaba de la eternidad, no se hablaba de algo eterno en sus vidas, pero sí sabían que muchos de ellos, al caer ahí en la fosa, al estar ya muertos, iba a venir un día en que ellos iban a ser eternos. Esa era la creencia de ellos, de muchos de ellos, porque sabían bien que el Señor no iba a permitir que su cuerpo se corrompiera. ¿Por qué? Porque iban a ser levantados junto a Él. A ellos se les llegó a dar esa visión. Ellos llegaron a tener esas visiones de que iban a ser eternos desde un principio. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios los amaba, porque Dios conocía sus corazones, conocía sus interiores y no iba a permitir que sus cuerpos se corrompieran. Sabía bien el Señor a qué persona, a qué rey, a qué profeta, en cuál de ellos podía poner su confianza total. Y todo lo que Él hablaba con ellos, todo lo que les daba a conocer, era para que vieran su poder, de que no había nada a sus alrededores que pudiera acabar con Dios, absolutamente nada, porque Él es el creador de todo y no hay nada ni nadie que pueda acabar con nuestro Dios. Esa es la confianza que debemos poner en Él. Que Dios les bendiga, mis hermanos.